Buenos días, profesor. En el día de hoy le vamos a hablar sobre el caso de las ratas. Mi grupo está conformado por Holber Bustillo, Juliet García y mi persona Luisa García. El nombre es Ernest Lasser, tiene 29 años, su seudónimo es Ratten, vive en la ciudad de Viena, Australia, y su ocupación es un jurista militar. El motivo de consulta por el cual él ingresa es porque tiene un padecimiento constante que viene sufriendo desde hace 4 años. Presenta síntomas como representaciones obsesivas. Él lo tiene desde la infancia, pero se ha visto incrementado a partir de hace 4 años, con contenido de representaciones de temor, con que le suceda algo malo a su padre y a la dama que la ama. Bueno, continuando, vamos con el historial del paciente. Desde que se empezó el primer vínculo terapéutico, el paciente contó de una pequeña joven, la cual lo cuidaba, era como su nana, le dejó pasar. Hubo un momento en el cual el paciente, por mera curiosidad, pues se adentró bajo el vestido de su cuidadora, que era según el paciente, era una bella joven, y esta se percató, pero aún así le dejó pasar bajo su falda y mediante los dedos tocaba. Empezó por la pierna, su vientre, hasta que pues se sumió hacia los genitales. El paciente profundamente explica que esto le produjo placer, desde entonces deseaba ver mujeres desnudas. Más que todo el verla, esa satisfacción al ver, pero más no al llegar al acto sexual. Pero en el momento de hacer el acto sexual, él pensaba en ello, inevitablemente se sentía atemorizado ante la situación y pensaba que estaba haciendo algo malo como consecuencia de ello, que le iba a ocurrir alguna desgracia a su padre. Estos pensamientos poco a poco se mantenían con el sujeto en la actualidad, a pesar de que su padre había fallecido hace mucho tiempo, ya hace varios años. El paciente, como tal de su vivencia de naturaleza sexual en su época infantil, sentía que su padre estaba al pendiente de todo, que lo sabía todo. O sea, él, más que todo, tenía sus pensamientos de que sus padres podían escuchar sus pensamientos. Y es a partir de este momento en el cual, digamos, P al paciente considera que había empezado su proceso patológico. O sea, que revivía el dolor, el recuerdo que dio nombre al seudónimo, el cual años más tarde sería conocido como el hombre de las ratas. Y contextualizando más de dónde salió este miedo o por qué se dice el hombre de las ratas, cuando estuvo siendo militante, estando en el ejército, pues yo quiero contar la historia de un oficial que tenía una fama de ser sádico y tenía unos métodos de tortura que utilizaban en China, que consistía en acercar un cubo lleno de ratas al trasero del prisionero e introducirlo las ratas por el recto. Por el recto. Nada más escuchar la narración de esta tortura, el paciente tuvo la certeza de que esa tortura iba a aplicarse a su padre y también a su amada. Después de escuchar este relato, el mismo capitán que narró la historia de las gatas le dijo que él tenía que pagar a un compañero un dinero que este había abonado por el pago de unas gafas que el paciente había perdido. En este momento empieza como el primer pensamiento obsesivo, que si devolvía el dinero al compañero, el tormento de las ratas se aplicaría en la realidad de sus seres queridos. Y esto le quedó empezó a crearle gran ansiedad, enormes dudas, debatiendo entre si pagar la deuda del compañero o simplemente no hacerlo. Y evitarle como que esa pena de que los intestinos del padre fuesen dañados. Tras esto, tras este hecho, el paciente acabó confesando que en realidad quien pagó el dinero no fue él, no fue él, y más bien no fue su compañero, sino una bella joven en la cual está en la oficina de correo.
y esta, quien debía entregar el dinero, se le animó al paciente a bucear en sus memorias y buscar el recuerdo sobre una posible hostilidad hacia su padre. Y aquí entra el primer suceso, pues digamos, traumático. A la edad de 12 años, el sujeto, más bien el paciente, estaba enamorado de una joven, pero no era correspondido. Y esto hizo pensar que si su padre moría, quizás la joven se fijase más en él. Pensar que había deseado la muerte de su padre para conseguir un fin erótico le hizo sentirse muy culpable. Con lo cual, esto fue como el inicio de lo que es el sentimiento de culpa, lo que es la idea reprimida de que para que él pueda conseguir el objeto de placer, tiene que morir alguno de sus... No, también, para conseguir el objeto de placer, todo lo que interrumpa la llegada a dicho objeto tiene que, pues, morir. Por lo tanto, este sentía la sensación de culpabilidad de esas ideas obsesivas que lo llevaban tanto. Más que todo, el paciente no tardó como en recordar en una ocasión que su amada lo dejó unos días para atender a una tía enferma y por este suceso ya se vuelve otro suceso obsesivo. Este se enoja y le desea la muerte a la anciana, a la tía. Y a continuación, por estos pensamientos, por estas ideas, él pensó que debía suicidarse, por pensar en estar en una idea tan depravada que en el cual, por interrumpir esa llegada, ese sentimiento de deseo, obviamente, como recalqué antes, todo debía morir. En otra ocasión, pues se sentía celoso por el cual su amada tenía un primo y esta vez le coqueteaba. Y lo mismo pasó, que quería la muerte del primo y esta vez no tuvo un sentimiento de suicidio, sino que tuvo como un sentimiento de hacerse daño para expiar los pecados y expiar la culpabilidad de pensar de que obviamente tenía que matar o morir el primo. Pero ahora sí fueron acompañadas de ideas suicidas. tras el, tras el, tras la terapia, en ocasiones recordaba a su padre, que era en sus diferentes rasgos de la personalidad, que recordó que su padre era un hombre cruel y violento al momento de castigar. Y esto, ya como dije antes, me sucede su traumático, en el cual lo sorprende masturbándose. Por lo tanto, el paciente Ratman empezó a asociar de que su padre era ese objeto intermedio, a lo cual era un obstáculo hacia el disfrutar su vida sexual y lo amenazaba con un castigo. Estaba esa idea obsesiva de que si él quería complacer algún deseo carnal, siempre estaba su padre como obstáculo, como ese ente opresor de que no podía hacerlo. No podía tener esas manifestaciones de índole erótico. Él también sentía que si su padre moría no había ningún obstáculo para recibirle la herencia paterna y podría vivir cómodamente con su amada. Por otra parte, las ratas estaban relacionadas con la infertilidad de su novia. Las ratas eran roedores que destrozaban las vísceras de los torturadores y su novia no podía tener hijos por haber perdido los ovarios en una operación quirúrgica. Esta infertilidad le creó a él una agresividad constante hacia su novia y este odio reprimido apareció en el fantasma de devolver el dinero por las gafas a la joven empleada del correo, a la que consideraba fértil, atractiva, y este hecho lo hizo sentir muy culpable. El mecanismo sería el siguiente: pagar la deuda a la muchacha. Se suponía que ella aceptaba y él la deseaba sexualmente por ser hermosa y fértil, al contrario que su novia nunca le podría dar un hijo. En esta medida en que él fue capaz de hacer
aflorar un recuerdo muy doloroso tras aceptar que él existía con deseos agresivos hacia sus seres queridos. Su sintomatología era obsesiva y se fue disminuyendo poco a poco. Bueno, entrando, como dicho anteriormente por mi compañera, ahora entramos en lo que es la interpretación de Freud hacia la neurosis obsesiva que tenía el paciente Slassen. Uno de los puntos en el cual sugirió Freud es que la parálisis de la voluntad que afecta al sujeto es la expresión de un conflicto interno con opciones contrapuestas. Se dijo antes aquí en la historia clínico, en la cual se flagelaba para expiar de alguna manera con un origen religioso esas culpas de las ideas obsesivas de que sus familiares obviamente tenían que morir para que pudiera tener no tendría obstáculo en conseguir el objeto de deseo que era su amada. Un segundo punto es que era el enfermo de la neurosis. Deseaba esas supersticiones vulgares, pero sucumbía ante sus propias ideas obsesivas, a pesar de que mismo reconocía que eran absurdas, y vivía atemorizado y sería prisionero de ellas. Entonces se mencionó muchas veces en el historial que aunque él tuviese ese deseo de tener otra amada, de estar con otra, o al menos de tener ese objetivo de masturbarse, siempre estaba esas ideas obsesivas de que el padre siempre sabía que él lo estaba haciendo y siempre lo iba a castigar. Otra interpretación es que las ideas obsesivas eran el resultado de una transacción entre el odio inconsciente reprimido y el amor consciente por la misma persona. Claro está, el amor que tenía su padre, porque igualmente tenía un vínculo por el cual él aún así sentía culpa porque era, como se dijo, eran ideas obsesivas, el cual él consideraba tontas y absurdas, y no le gustaba, no aparentaba o no le gustaba la idea de que por una idea o por un objeto de deseo, un familiar tan cercano que desde su infancia tenía que morir. Por lo tanto, sentía como esa congelación entre el odio y el amor, de querer matar al objeto eh, que reprimía el deseo sexual, pero a la vez conservarlo por no querer lastimarlo. Freud afirmaba que esta neurosis obsesiva, la representación actúa no mediante el olvido de las situaciones traumáticas, sino mediante el desplazamiento de los afectos ligados a ella. O sea, el enfermo obsesivo recordaba las situaciones traumáticas, pero las recordaba sin ninguna carga afectiva. Esta carga afectiva es desplazada hacia hechos triviales, dando lugar a síntomas obsesivos. Él mencionó, como se dijo en la electoral, él mencionó pues esas la ocasión en la cual la nana le dejó tocar sus partes, en la cual se masturbó y el padre pues lo castigó. Él, o sea, lo dijo no más campante normalmente. Y ya finalizando, una de las últimas interpretaciones que consideró Freud es la constante lucha entre el amor y el odio que suele conllevar, digamos, una ambivalencia en su personalidad. Unas veces este paciente puede considerarse que es amable y cariñoso, toda la vez cuando aparecen estas ideas obsesivas y estos obstáculos al objeto deseado, puede tornarse a tener momentos crueles y sádicos, hasta bastante agresivos. Bueno, ahora vamos con los aportes de Lacan. Lacan hace referencia a las primeras 7 sesiones que él tiene y concretamente al relato que hace el hombre de las ratas del suplicio. Freud no interpreta la resistencia del hombre, sino que comprendió perfectamente el juego seductor, que era un juego imaginario. Así, en la descripción por parte del paciente del tormento de las ratas,
Freud nos dice que su rostro reflejaba el horror de un gozo ignorado. No se le escapa a Freud la identificación del analista en la capital cruel. Pero Freud no interpreta aquí la resistencia, sino que se centra en el requerimiento de la manera que parece entrar en el juego el sujeto. También nos dice que estas explicaciones que Freud le da pueden ser vulgares, insultan muy bien y no se dejan ser en estas atrocidades, sino que atienden al don simbólico de la palabra que llevaban finalmente que el paciente pudiera relacionar las ratas con el dinero que pagaba. Entendamos sin duda que la cadena no es la estructura de la neurosis obsesiva, pero que se cruza en ella. En el texto del mito individual del neurótico, con la trama del fantasma, donde se conjuga en una pareja de imágenes narcisistas, la sombra del padre muerto y la idea de la dama en sus pensamientos. Bueno, buenas noches. Y ya para ir finalizando, un poco sobre los aportes que hizo Charles Thyssen. Thyssen hace una interesante interpretación política del caso del hombre de las ratas. Bueno, según Thyssen, el conflicto que experimenta el sujeto tiene un origen político y económico, del mismo modo que su padre lo tuvo. Está obligado a decidir entre un matrimonio por conveniencia o un amor libre y apasionado por una mujer de clase social inferior. En el fondo, su trastorno no remite al conflicto de Edipo, sino a la lucha de clases. Cojamos el análisis de Freud que hace Freud del caso del hombre de las ratas. La madre del hombre de las ratas tiene un estatus social más alto que su padre, y este tenía cierta tendencia al lenguaje soez y una herencia de deudas sin pagar. Además, el hombre de las ratas descubrió que no mucho antes de conocer a su madre, su padre había pretendido a una mujer atractiva pero sin dinero, a la que había abandonado para casarse con una mujer rica. El plan de su madre de casarlo con una familia rica lo puso en la misma situación en la que había estado su padre. La elección entre la mujer pobre a la que amaba y el más prometedor. Desde el punto de vista material, matrimonio arreglado por él por su madre. Es dentro de estas coordenadas donde deberíamos situar la fantasía de la tortura en las ratas. La víctima está atada a un tarro que contiene ratas hambrientas. El tarro está situado bajo el culo de la víctima, de modo que las ratas se abren camino a través de su mano. Esta historia se la contaron al hombre de las ratas durante el servicio militar. Él quería demostrar a sus superiores que la gente como él, de buena familia, podía soportar las regiones de la vida militar como cualquier soldado endurecido de origen más humilde. Muchas gracias. Listo, por eso ya le agradecemos por escuchar.